Bienvenidos, yo soy Rafa Killing y estamos empezando el primer episodio de Hablemos de Mobile Marketing, donde vamos a discutir estrategias, growth, tendencias, tecnologías, mejores prácticas, básicamente todo sobre el universo mobile. Y nuestro primer tema va a ser cuáles son los grandes desafíos del growth. Para hablar de ese tema invitamos a Nicolás Rojas, el Head de Marketing de la billetera digital de Walmart México. Muy bienvenido, Nicolás. Hola, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Nicolás, ¿puedes contarnos un poquito de tu background? Sí, a ver, siempre he transitado entre lo comercial y marketing, y por lo general he estado en proyectos que son o proyectos propios de emprendimiento o startups o empresas ya consolidadas como por ejemplo Walmart, que está desarrollando algún proyecto innovador desde cero. Entonces he pasado por ejemplo, MetLife, que también tuvo un proyecto de innovación en el que estuve trabajando. Estuve trabajando también en los inicios de Uber en Chile, yo soy chileno. Estuve trabajando en un par de startups más y bueno, eso. Como te digo, mi transición siempre es desde estos equipos que están recién con algo nuevo y que necesitan detonar ese crecimiento. Perfecto. ¿Y qué entiendes por growth? Porque hoy en día, bueno, ves en LinkedIn en todos los lados growth. O sea, ¿qué significa growth? ¿Qué entiendes por growth? O sea, ¿qué es para ti growth? Mira, a ver, si tuviera que, o sea, es súper fácil llevarlo obviamente a la traducción de español, que es crecimiento, ¿no? Pero ¿crecimiento de qué? Claro. Growth, así solito yo te diría que es crecimiento del negocio, ¿no? Porque growth se podría aplicar a diferentes áreas, en el desarrollo de partnerships, en, qué sé yo, en customer care también se puede aplicar growth, pero pensando en growth en marketing, tiene mucho que ver en llevar el marketing ya no a una instancia donde lo único que hacemos es como publicidad y vemos hacia dónde disparamos y luego donde cayó la flecha ponemos el blanco, ¿no? Claro. Aquí es al revés, ¿no? Es poner un blanco y luego disparar la flecha. Claro. Entonces son llevar las acciones que tú tienes en marketing hacia un objetivo y ese objetivo súper claro de crecimiento y que por lo general son crecimiento de clientes, crecimiento de usuarios, etcétera. ¿Y puedes darnos algunos pasos que alguna empresa pueda aplicar para aplicar ese mindset de growth en su día a día? Bueno, como dijiste, en LinkedIn todos hay growth y todos buscan perfiles de growth, entonces la empresa quiere mucho eso, pero es como, no sé, yo tengo un auto y quiero apretar el acelerador y ir lo más rápido hacia, ¿no? Claro. Tengo que preocuparme de cosas que tenga el auto antes, ¿no? Y yo te diría que lo principal, así como si lo vemos como una pirámide, la base de la pirámide es el Product Market Fit. ¿Okay? Ese sería como el motor de nuestro súper deportivo para poder acelerar de 0 a 100. Sin un motor que mueva esto, y esto lo traduzco en un motor que atraiga a esos usuarios, atraiga a esos clientes, les proponga una propuesta de valor que les haga sentido, growth no va a haber. Entonces, primera fase es tener súper claro cuál es tu product market fit, tu propuesta de valor. Luego con eso, transicionar hacia los canales que te van a detonar el growth, ¿no? Ya que tengo la propuesta de valor, bueno, ¿cuáles son esos canales? ¿Es digital? ¿Es sort of home? ¿Es televisión? ¿No? Y medir, ¿no? Entonces ahí viene como esa parte y luego ya escalar. ¿Y hay maneras donde yo me pueda dar cuenta si mi producto funciona desde un punto uno? O sea, ¿y cuáles son los indicios que yo puedo reconocer que mi producto va a funcionar o no va a funcionar? Para eso, yo lo que recomiendo también es tener súper clara cuál es tu North Star Metric, ¿no? ¿Qué métrica es la que te da negocio? Pueden ser usuarios activos o no, puede ser usuarios registrados porque luego tú haces algo con esa información. Puede ser que te compren tu sitio web o que nada más te usen el sitio web para una búsqueda y luego lo refieres a otros lados. Entonces, cuando tienes súper clara esa métrica, empieza a medirla. Y si los usuarios están convirtiendo esa métrica, vas en un camino, tienes el Product Market Fit, si no, no. Claro, ahí hablaste una palabrita clave que se llama medición. Bueno, tanto growth como data son las palabras más hot capaz de LinkedIn en el momento. ¿Qué rol juega la data al saber si tu producto va a tener éxito o no? Y también con el mindset de growth. O sea, ¿qué rol juega la data en todo eso? 100%, o sea, el mindset cuando cambia a growth y como te digo, queremos crecer, ¿no? Y cómo medimos ese crecimiento es un poco abrir los ojos, porque lo que te decía anteriormente, como era visto el marketing, eran iniciativas, pero que no necesariamente las medíamos para ver cuál era el resultado o el retorno. Y ahora con los canales digitales se vuelve mucho más fácil y los canales digitales son los que han puesto la vara alta, ¿no? Y le están pidiendo al resto de los canales que midan de alguna forma su desempeño. Y eso obviamente, de nuevo, queremos acelerar el carro al máximo, ¿no? La métrica en el fondo es poder tener despejado el parabrisas y poder ver hacia dónde vamos a llegar. Claro. Y en tu día a día, ¿cómo trabajas la data en Walmart, por ejemplo? Bueno, nosotros como Walmart tenemos mucha data, ¿no? Generamos mucha data y de hecho nuestro proyecto lo que busca es eso, es poder aún generar esa data y poder tenerla en un medio digital para poder consumirla.
hay muchas integraciones. Creo que el desafío más importante es cómo integramos nuestra data con la data de la operación. Y en términos de marketing, usamos plataformas, ¿no? Te voy a decir una que, por ejemplo, usamos que se llama AppsFlyer, que con esa nosotros lo que hacemos es ligar eventos que suceden en la aplicación con la fuente de donde viene el usuario. Entonces podemos atribuir ese canal y darle, obviamente, el retorno al canal según lo que hemos invertido ahí. Claro, claro. Y a partir de ahí toman las decisiones de, o sea, invertir más, seguir con el partner. Exacto, cambiar. Ajá. Perfecto, perfecto. Y me comentaste también anteriormente del funnel R. ¿Qué es y cómo lo puedo aplicar en mi estrategia? Que también es un framework súper importante para tener esa mentalidad de growth en tu día a día y no perderte en el camino. Mira, ese funnel lo creó uno de los fundadores, me parece que era fundador de 500 Startups, que se llama Dave McClure. Y lo que dice es AR, que es lo que significa es adquisición, activación, retención, y luego ahí se intercambian siempre entre referral o revenue. Y lo que te señala es como tú cuando consigues a un usuario en su primer contacto, al menos en los productos digitales, lo vas llevando por un camino, ¿no? Lo vas llevando por un camino de conversión, que es lo que llamamos el funnel o el embudo. Entonces, estas etapas lo que te permiten es ir midiendo justamente objetivos, ¿no? Entonces, yo comienzo desde el primer contacto con el cliente, ¿no? O el potencial cliente. Luego, cuando lo adquiero, significa que, no sé, tengo su registro o no sé, hice una acción para que ya poder tener sus datos y poder enviarle comunicación, etcétera. El siguiente paso de la activación, eso lo define cada empresa, ¿no? Y la activación es el momento en que yo le entrego valor, el momento en que yo le entrego mi propuesta de valor. Entonces, para mí, por ejemplo, en la wallet es cuando hace una primera transacción. Entonces, cuando está usando la wallet por primera vez, esa sería mi activación. Y esas dos partes yo la vería como la parte más fuerte de jalar adquisición o crecimiento. Y luego viene la parte de engagement, ¿no? O sea, una vez que ya capturé al usuario y que ya le entregué valor, es cómo yo hago que ese usuario sea recurrente en el tiempo y lo pueda retener. O sea, retener significa que no se me vaya después de los 3 meses y deje de hacer una acción y, bueno, dentro del tiempo en que lo tengo activo, haga la mayor cantidad de acciones, eso sería la recurrencia. Y luego de eso, bueno, ¿cómo rentabilizo el cliente en el tiempo? Una vez que tengo al usuario y lo hago recurrente y empiezo a usar mi producto, bueno, como yo tengo un modelo que hace que eso me genere valor a mí como empresa. Carga escale. Y siempre hay una distinción muy fuerte de activación, engagement, bueno, incluso de monetización. Hoy en día, ¿cuál de esas decís que es la más complicada? Porque, bueno, hay muchas empresas que se enfocan en adquisición y no hacen nada de engagement. Hay otras que no hacen mucho de adquisición, hacen poco y hacen bastante en engagement. Hoy en día, ¿cuál es el nivel de dificultad o cuáles son las estrategias? O sea, ¿cómo hay que mirar, cómo hay que establecer tu propia estrategia para hacer como que toda esa parte del funnel funcione muy bien y funcione en sincronía? Yo te diría que la más compleja es engagement, porque al final tú puedes gastar un montón de dinero en adquirir el usuario, en que te instale, ¿cierto?, la aplicación y todo eso, pero los usuarios tenemos, por ejemplo, un real estate de 20 aplicaciones promedio en nuestro teléfono. Más de 20 aplicaciones no usamos, las borramos, etcétera. Entonces, si tú gastaste un montón de dinero en adquisición, o no que sea un montón, pero gastaste un dinero en adquisición y luego no tienes esa recurrencia, es decir, que el usuario no utiliza tu producto, lo más probable es que no lo puedas rentabilizar. Entonces, sí, tuviste una maravillosa adquisición, pero el desafío está en la retención, en el engagement. Claro, y después de algunas semanas ya de las 100 personas que se instalaron, ya 20 la están usando. Eso también recae de vuelta sobre el market fit también. Exacto, exactamente. Ahí es donde ves también súper claro el market fit. Ajá. Claro, exactamente. O sea, no solamente en la calidad del UX, de la UI, de tu aplicación, pero también si tu producto realmente está solucionando un problema que los usuarios tienen, ¿no? Exacto. ¿Y me puedes decir algunas tácticas buenas para tener un buen engagement o, no sé, algunas estrategias que dices, ok, bueno, yo primero hago eso, después hago aquello y a partir de ahí construyo mi propia estrategia? Creo que, o sea, como estrategia principal es siempre tratar de refinar el product market fit, ¿no? O sea, y eso lo vas a estar viendo siempre, nunca dejar de visualizar las métricas, ¿no? Las métricas son vivas. Hoy tu producto puede tener cierto performance y el día de mañana ese performance va a cambiar. ¿Por qué? Porque apareció un competidor o porque apareció un sustituto. Entonces, estamos en un lugar donde van apareciendo aplicaciones constantemente. Entonces, creo que cada negocio va a tener una realidad distinta, pero algo que yo no dejaría es fuera del equipo de marketing a alguien que tenga esa visión numérica, ¿no? O sea, armar un equipo que pueda concentrarse en adquisición, otra vertical, y así lo armo yo, ¿no? Adquisición, otra vertical de engagement y otra vertical de conocimiento también de nuestros usuarios.
Claro, no. Y bueno, ahora que estás lanzando, una app nueva, tenés que aplicar todo eso que hablamos de la manera capaz que no sea rápida, porque también, o sea, si una empresa no logra crecer su app, o sea, en corto plazo, si lleva mucho tiempo, como decís, hay muchos competidores, todo puede cambiar, el mercado cambia súper rápido. ¿Cuáles son los esfuerzos claves para poder escalar una app rápidamente? Mira, creo que es súper, y aquí en la segunda parte, ¿no? La segunda parte de la pirámide, lo que te decía. La base del Product Market Fit, lo siguiente es entender cuáles son tus canales de adquisición, ¿no? Y en el ejemplo ahora, si lo veo en donde estoy ahora, donde estoy parado ahora, que es Walmart, identifico entonces cuáles son esos assets que tiene Walmart que la competencia no tiene. Y veo las tiendas, ¿no? Y no dejo fuera los canales offline en este caso, ¿no? Walmart tiene 5 millones de clientes todos los días por sus tiendas, por lo tanto hay una fuente ahí de potenciales clientes altísima. Y yo empiezo a ver las métricas y sí, veo que convierte mucho mejor porque tengo la atención del cliente ahí en esa tienda, ¿no? Entonces, claro, lo que diría es identificar muy bien cuáles son tus canales de adquisición que son como más eficientes, ¿no? Porque por ahí, claro, alguien que no tiene tienda, salir a buscar un espacio físico va a ser mucho más costoso por ahí que hacer una campaña digital. Entonces, fijarse mucho como en los assets que tiene la compañía. Completamente. O en la startup. Uh-huh. Tú trabajaste en muchas empresas con distintas verticales, o sea, ¿cuáles fueron? Y cada empresa tiene sus propios problemas, sus propios objetivos, sus propias necesidades de crecimiento. Y como trabajaste en muchas verticales distintas, ¿cuáles fueron las cosas que más te llamaron la atención de distinción entre una y la otra, una vertical y la otra? Ajá, por ejemplo, claro, me tocó trabajar en seguros, en Uber, ¿cierto? Como que habían diferentes industrias. Entonces, mira, creo que, la industria de los seguros es una industria ahí donde el engagement es muy, 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 muy fuerte. Porque lo que tú tienes es la permanencia del usuario cuando adquiere una póliza de seguro. No te sirve si lo adquiere y lo bota al mes siguiente, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho los temas de retención, de cómo generas un producto que efectivamente tenga valor y que a veces el cliente, incluso en seguro, es menos recomendable hacer puntos de contacto con el cliente, porque el cliente, entre menos recuerda que tiene un seguro, lo sigue pagando y de repente se acuerda, este seguro, pero no lo he usado, y lo bota. Y después tiene un siniestro y dice, bueno, lo boté. Pero entonces, justamente como entender eso, y de nuevo, la data es lo que te entrega eso. Tú experimentas, ¿no? Entonces, hacíamos experimento, a un grupo de control o un grupo donde hacíamos el experimento, entonces le mandábamos una comunicación y veíamos cómo se comportaba esa cartera de seguro. Entonces, ahí es un aprendizaje súper fuerte. En inmobiliario, por ejemplo, trabajé en mercado inmobiliario tratando de llevar personas a que compraran departamentos para vivir, ¿no? Había una porción inversionista, pero para vivir también. Ahí, por ejemplo, el tema de cómo calentar leads muy bien para el vendedor, ¿no? O sea, porque el vendedor está ahí esperando que llegue la persona a comprar el departamento, entonces tú le haces un precalentamiento a ese por teléfono, entiendes lo que le gusta y le transmites esa información al vendedor. El vendedor va a tener muchas más herramientas para cerrar su negocio. Entonces creo que cada vertical tiene su cosa, hay que nada más ver qué punto, ¿no? Y eso te lo va dando la métrica. Cuando te das cuenta que hay datos que de tu experiencia te parecen muy raros, métete ahí, ¿no? Perfecto. Y, o sea, en la parte mobile o digital, ¿qué crees que es lo más importante? O al menos denos una recomendación de estrategia que no puede fallar o que tenemos que estar con mucha atención ahí. Es una pregunta muy difícil, pero... Sí, porque todo es importante. O sea, al final, hoy en día todo es importante. Creo que... Sí, dime. En el estadio de la app de Walmart, por ejemplo, ¿cuál es el punto más importante hoy en día? Hoy en día, yo creo que acabar de refinar ese Product Market Fit, ¿no? Y poder comunicarlo. Creo que, o sea, de hecho, y disculpa que vuelva a ese punto, pero es que ese punto es fundamental. Si no tienes esa base, olvídate. Te digo, en el pasado hicimos experimentos sin tener eso bien cerrado. Hicimos experimentos de adquisición. Los usuarios adquirían, pero dejaban de usar la plataforma y ahí no está el negocio. Claro. El negocio está en el engagement. Contenido, siempre se habla de contenido, ¿no? Que tenemos que tener contenido. La estrategia de contenido es lenta, o sea, se va construyendo en el tiempo, ¿no? Tú vas construyendo una voz, pero por ahí hay negocios donde los usuarios buscan tu producto, hacen búsqueda, entonces tener tu contenido te va a posicionar alto, obviamente, en los buscadores. De vuelta, es como muy, muy de cada nicho. Claro, perfecto. Bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro episodio. Nicolás, muchas gracias por participar. A ti, Rafa, muchas gracias por la invitación. Y a todos que nos escuchan pueden seguir a Rocket Lab en Spotify y en todas las redes sociales para descubrir todo lo que pasa en el universo mobile. Nos vemos a la próxima semana con invitados súper especiales aquí en Hablemos de Mobile Marketing. Un abrazo.